Y estamos en el living porque es momento de recibir a Martín Ligia. Él es director del documental El vecino alemán. ¿Cómo estás, Martín? Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. No, de nada. Bueno, hablando ya un poco detrás de cámaras, ¿no? De todo lo que fue el régimen nazi y trasladándonos acá, a la zona norte, precisamente, a través del nombre de Adolf Eichmann, un nazi que se escapó y vino y se refugió acá. Sí. Estuvo escondido acá varios años. Varios años. Sí, estuvo, cuando terminó la guerra, en el 50, él llega acá, a Buenos Aires. Llega incluso con identidad Sí, con identidad falsa. Cambiada. Sí. Con el nombre de Ricardo Clement, que fue con el nombre con el que vivió 10 años acá en la Argentina. 10 años estuvo en Argentina. Sí, cuando llegó, estuvo 2 años en Tucumán. Después estuvo 5 años en Olivos y después en San Fernando. Es decir, que principalmente estuvo por acá, por la zona norte, incluso leí que trabajó en la empresa Mercedes-Benz. Sí, a lo ¿Todo último. con identidad falsa? Sí. Todo bajo el nombre de Ricardo Clement. Ricardo Clement. Sí. Es decir, que se escapa, bueno, cuando Estados Unidos se ganó la guerra y demás, lo habían llevado preso incluso, y de ahí se escapó. Sí. Después había como todo un mecanismo para que ciertos jerarcas nazis puedan salir de Europa e ingresar a América. Sí. Y bueno, en todo toda esa gente que migraba saliendo de esa Europa, también salían nazis, así como también salían gente que había estado en campo de concentración. Claro, se filtraban. Llegaban, hubo una gran migración en ese momento. Y con ese pasaporte emitido por la Cruz Roja. ¿Cómo emitido por la Cruz Roja? Claro, porque en los campos de detención o de refugiados, la Cruz Roja iba. En esos momentos no tenían casi documento, entonces iban y decías, bueno, ¿vos cómo te llamás? Ricardo Clement. Claro, era... La nota, toma documento. A la confianza, ¿no? Así como entró Eichmann, también entraron sobrevivientes de campos de concentración con el mismo, de la misma manera. Pero bueno, cada uno tenía una historia distinta, ¿no? Claro, una historia detrás y oculta muchas veces. Claro. Adolf formó parte de lo que fue la solución final, que fue el mayor exterminio que se llevó adelante junto a Hitler. Bueno, como decías, era uno de los jerarcas. Claro, era un burócrata. Él se encargaba de organizar todos los traslados desde las ciudades hacia los campos de concentración. Es decir, que le daban... Él se ocupaba específicamente del asunto judío. Entonces iba a determinadas ciudades de Europa, veía cómo organizar el traslado de todos esos judíos a los campos de concentración y bueno, y él se ocupaba de eso. Era un asesino de escritorio, como era llamado. Un asesino de escritorio. Porque se fue de esa guerra sin haber disparado un solo tiro. Claro. Entonces, bueno, pero así embargo... por eso... por eso también el tema, ¿no? El tema que es como que esta persona lo que terminó haciendo, ¿no? Terrible. Sin haber disparado un solo tiro. Sin haber disparado un solo tiro, quitó la vida El mayor asesino de escritorio de la historia. El mayor asesino de escritorio de la historia. Sí, así lo llama Hannah Arendt, una filósofa. Ah, excelente. Martín, es decir, se encargaba de llevar a todos los judíos, y bueno, uno lo puede ver reflejado en distintas películas que hay. Entonces, por ejemplo, no recuerdo, pero La vida es bella es una de las que refleja, me parece, el traslado justamente de los judíos a los campos de concentración. De esto se encargaba este hombre que después terminó viviendo acá. Sí, este señor se encargaba de toda la logística. Imagínate lo que era organizar esa logística de llevar, de meter gente a los trenes y que los trenes sean eficientes. Eran tan eficientes de que una vez que dejaban a las personas en los campos de concentración, los cargaban con carbón para usar el viaje de vuelta a las ciudades. Es decir, que también se encargaba de ocultar todo lo que había detrás también, ¿no? Sí, él dice que siempre en el juicio posterior que le hicieron en Jerusalén, que es un juicio muy famoso, él siempre decía que estaba cumpliendo órdenes. Protegía bajo eso, ¿no? Sí, él se protegía bajo ese escudo de la obediencia de vida, que bueno, después fue usada en juicios de lesa humanidad en el mundo entero.
pero bueno, ahí nació un poco ese concepto. Cuando llega a la Argentina con esta identidad falsa y se queda 10 años, está un tiempo en Tucumán, pero después comienza a alquilar en Olivos. Sí, en la calle Chacabuco y Paraná. Chacabuco y Paraná. Sí. ¿Y ahí llega solo? No, él en Tucumán vino solo. Había una empresa que contrataba a determinados... ¿Cuántos años tenía en ese momento más o menos cuando vino? Aproximadamente. Y yo creo, mirá, es un dato que debería tener unos 40 años quizás. Sí, joven. Quizás me esté equivocando, pero... Pero aproximadamente. Sí, digo, ya tenía esposa y tenía familia y tenía hijos. ¿Que quedaron allá o vinieron con él? No, quedaron allá. Cuando él estaba en Tucumán los primeros 2 años, que era contratado por una empresa que le daba trabajo a determinados nazis para hacer determinados estudios. Después, cuando volvió para acá, trajo a su familia. Okay. Entonces, ya después acá, una vez que vivió acá, ya tuvo una vida normal como cualquier vecino. Sus hijos iban al colegio, la mujer iba al almacén, y él trabajaba también. Entonces, ya ahí ya empezó a ser una persona como más del común. Claro, y eso claramente lo fue ayudando a empezar a avanzar. ¿Cómo termina trabajando, por ejemplo, para la empresa Mercedes-Benz? Bueno, la Mercedes-Benz igual es una empresa alemana, pero bueno, seguramente habrá tenido ciertos contactos. Nosotros no pudimos acceder a ninguna de esa información de cómo llegó a trabajar ahí, porque nos centramos un poco en la historia de antes. Y también porque es un poco... no se nos abrieron muchas puertas en esas empresas. Por lo menos para poder saber si eso fue verdad o no. Como algún registro de libros y demás. Es decir, que siempre se les negó esa información. Sí, ni siquiera intentamos pedirla para este documental. Es como que sabíamos de que estábamos yendo... Es un camino un poco... ir contra la pared en cierto punto. Claro. Porque, bueno... Aún hoy, después de tanto tiempo, ¿no? Y sí. Difícil trabajo el de la investigación y el tratar de dar a conocer algo que se estuvo, incluso, bueno, uno supone, ¿no?, ocultando por una empresa que es quizás alemana, o queda esa incógnita, ¿no? Sí, claro. Yo no es que estoy diciendo de que encubrían a esos personajes, pero bueno, quizás en ese momento era cierta política de la empresa dar trabajo a alemanes que vivían acá, más allá de saber o no lo que había hecho, porque de hecho su vida acá en Argentina... Como cualquier alemán que haya venido a buscar trabajo. Exactamente, su vida acá en Argentina no fue dar vuelta a la página. Entonces nueva, ¿no? Lo que había pasado en ese momento... Él lo borró supuestamente. Martín, bueno, ya hablamos un poco de toda la historia de Adolf Eichmann y ahora hablar cómo fue comenzar esta película, ¿no? Más o menos repasando todo. Esta película nació, yo había leído hace mucho tiempo el libro que se llama La casa de la calle Garibaldi, que cuenta cómo se lo llevaron a él. Que vino una misión secreta del Mossad en el 60, aprovechando el aniversario de la Revolución de Mayo. Lo esperaron mientras volvía de trabajar en la Mercedes-Benz, lo agarraron, lo tuvieron en cautiverio y se lo llevaron de incógnito a Israel. Todo esto sin generar mucho revuelo. No, de hecho, en un absoluto secreto. El gobierno argentino supo de que se habían llevado a un ciudadano argentino o que vivía acá recién cuando apareció allá en Israel. Ah, ok, o sea, el gobierno se enteró directamente. El gobierno se enteró recién cuando el gobierno israelí lo anunció. Y bueno, recién ahí le hicieron un famoso juicio, que fue el primer juicio transmitido de la historia. ¿Leíste este libro y dijiste, bueno, acá quiero arrancar? Yo lo había leído hace mucho y cuando se lo conté a Rosario, que es la codirectora, que somos 2 directores, a ella también le interesan mucho estos temas y bueno, empezamos a investigar y después todos los días hablando de eso, no queda otra que lo tuvimos que encaminar hacia una película, plasmarlo. Que es lo que hacemos. Y comenzaron con toda esta investigación, me imagino lo apasionante. Ahí estamos viendo imágenes incluso de claro, eso es durante el juicio de Jerusalén. Claro. Bueno, todo esto se ve reflejado en esta película que principalmente se sitúa en su vivencia acá, en el país, en la zona norte. Sí, nosotros fuimos a buscar a las personas que estuvieron con él.
a los vecinos, más allá de mechar partes del documental con filósofos, historiadores, escritores. Fuimos a buscar a ver cómo era esta persona cómo había podido haber hecho lo que hizo y estar viviendo en una casa en Olivos. Y la sorpresa de los vecinos también al enterarse. Claro, es que los vecinos se enteraron recién cuando lo vieron en el juicio. Porque realmente tenía una vida... Claro, pero si este era mi vecino. Pero había hecho todo eso. Tremendo. De hecho, vecinos de Olivos nos contaban de que en su misma manzana había vivido un sobreviviente de un campo de concentración. Como, este contraste, ¿no? Conviviendo, impresionante. Como ocultar directamente cómo una persona puede dar vuelta completamente su vida después de haber hecho tremendo crimen. Poder estar conviviendo prácticamente como si iniciar de nuevo, ¿no? Exactamente, eso fue una de las cosas que se nos plantearon. Martín, ¿cómo puede ver la gente, a dónde puede dirigirse para ver esta película? Recién me contabas en el Malva. Sí, está solo en el Malva todos los domingos, está el próximo domingo de julio y va a estar todos los domingos de agosto a las 8 de la noche. 8 de la noche en el Malva pueden ver El vecino en el Museo Malva, sí. Las entradas se sacan media hora antes en la boletería del museo. Bueno, Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, un placer realmente. Y bueno, felicitaciones por este trabajo. Muchas gracias por la invitación.